Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Evocación histórica. ¡70 aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México! Afrodescendientes. Siempre que los mexicanos vemos una noticia sobre las votaciones que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, resalta una frase con letras de oro: la patria es primero, ya icónica. Esta línea es atribuida al que terminó siendo el más determinante de los insurgentes, el que logró la verdadera independencia del país en 1821, Vicente Guerrero. Pero hay una característica muy importante que no se señala cuando se habla de este héroe patrio. Uno de nuestros grandes libertadores era afrodescendiente. Esto, como la identidad de otros afromexicanos, ha sido opacada por las versiones posrevolucionarias de la historia de México, las cuales se enfocan en contar una historia de mestizos, una en la que solo había blancos e indígenas, pero aún oculta el peso de la herencia de las poblaciones afrodescendientes en nuestro país es más grande de lo que se ha pintado. El primero en visibilizar a esta población fue el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, quien comenzó sus esfuerzos en los años 40 del siglo pasado. A partir de ahí, y con las corrientes en pro de la diversidad en nuestros tiempos, se han revelado historias tan enriquecedoras e importantes como las que nos han contado los libros oficialistas durante décadas. La llegada de afrodescendientes a nuestro país es tan vieja como la de los españoles, quienes trajeron esclavos de África para ayudar a las labores de conquista de los aztecas y de las otras culturas que fueron dominadas posteriormente. Por su aporte a muchos de ellos, se les otorgó la libertad y la excepción de pago de tributos. A pesar de ser pocos en un principio, en 1542, 20 años después de la caída de Tenochtitlán, se prohibió la esclavitud de los indígenas, por lo que las autoridades virreinales empujaron por introducir en masa a poblaciones venidas de todo el continente africano. Así, wolofs, mandingos, congos y otras personas de las tribus bantúes que hablaban diferentes idiomas y creían en dioses distintos, arribaron de manera forzada a la Nueva España durante el periodo virreinal, perdiendo sus identidades originales por culpa del sistema de castas que predominaba en aquel periodo. Fueron llamados negros, pardos, mulatos, zambos o coyotes, de acuerdo con su color de piel, y las actividades que desempeñaron se enfocaron en la minería, la agricultura, las haciendas cañeras, los obrajes y en labores domésticas, sirviendo como cocheros, cocineras o nodrizas. Llegado el movimiento insurgente de 1810, los afrodescendientes, en su gran mayoría pertenecientes a las clases más menesterosas del virreinato, decidieron unirse a la causa independentista. Su participación, como lo mencionamos al principio, fue de lo más destacada. A pesar de que nuestro primer ejemplo fue Vicente Guerrero, podríamos afirmar que el personaje más importante para la independencia mexicana fue José María Morelos y Pavón. Además de tomar las armas, su aportación fue la de dar el puntapié a una verdadera identidad nacional con la publicación de un texto fundamental, Sentimientos de la Nación. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Decía el artículo 15 de este decreto político, mostrando lo avanzado del movimiento insurgente y de sus líderes. La muerte lo terminaría encontrando en 1815,
pero Vicente Guerrero continuaría la lucha independentista, la cual logró consumar en 1821 cuando pactó con las fuerzas de Agustín de Iturbide. Tras la lucha, Guerrero se sentó en la silla presidencial luego de una serie de vaivenes políticos. En 1829, decretó la abolición del sistema esclavista y la libertad inmediata de todos los esclavos, logrando que México se liberara de ese lastre inhumano, décadas antes que la inmensa mayoría de los países de Occidente. Quizás por ello, a mediados del siglo XIX y en los albores del siglo XX, llegaron miles de mascogos y seminoles, poblaciones afroestadounidenses que huían del maltrato y de la falta de derechos en su país de origen. En México no habrían encontrado la riqueza, pero al menos podían tener un hogar en el que podían vivir en libertad. Ya en la Revolución, habiéndose mezclado e identificándose como mexicanos a plenitud, algo que no pasaba en cualquier país americano, pelearon en la Revolución Mexicana como soldados y soldaderas. Un caso curioso es el del tejano Joseph Henry Jr., quien peleó en las filas del ejército villista y quien persiguió a estadounidenses blancos afincados en el país. En suma, el legado de los afromexicanos es vasto, profundo y antiguo en nuestras tierras, a pesar de que la historia oficialista lo ha opacado o minimizado deliberadamente. Desde que se dio el choque de culturas que derivaría en la creación de nuestra nación-estado, los afrodescendientes han estado involucrados en cada uno de los acontecimientos que definieron nuestra historia. La lucha por recuperar su herencia y la de la reivindicación de sus derechos sigue hasta el día de hoy. Escuchamos Evocación histórica. 70 aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Una coproducción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM.